Bienvenido a la segunda parte de la etapa 3 de la unidad de aprendizaje Manejo de formas y espacios. En este video veremos ahora la resolución de triángulos rectángulos y la modelación matemática mediante estos triángulos rectángulos. Comencemos. La resolución de un triángulo rectángulo es el proceso mediante el cual se determinan sus tres lados y sus ángulos internos. Y para lograr esto, hacemos uso del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo ABC y se sabe que el cateto A mide 13 unidades y el cateto B mide 7 unidades. Lo que tenemos que encontrar es la medida de la hipotenusa, el valor del ángulo A y el valor del ángulo B. Para obtener la medida de la hipotenusa, como tenemos el valor de los dos catetos, utilizaremos el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los valores de los catetos, tenemos que C cuadrada es igual a 13 al cuadrado más 7 al cuadrado, lo que es 169 más 49. Sumamos estos valores y tenemos que C cuadrada es igual a 218. Obtenemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y tenemos que el valor de C es 14.76. Esto es que la medida de la hipotenusa es de 14.76 unidades. Ahora vamos a buscar el valor del ángulo A. Para ello, primero buscamos una razón trigonométrica que involucre los datos que tenemos. Como tenemos los dos catetos y la hipotenusa, podemos usar cualquier razón. En este caso usaremos la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para el ángulo A, el cateto opuesto es 13 y el adyacente es 7. Por lo tanto, tangente de A es igual a 13 sobre 7. Para obtener el valor del ángulo, aplicamos la tangente inversa de 13 sobre 7, quedando como resultado para A 61.7 grados, que es igual a 61 grados, 41 minutos, 57.28 segundos. Por último, buscaremos el valor del ángulo B, que ya es muy sencillo, pues recordemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Como se trata de un triángulo rectángulo, el ángulo C es de 90 grados, por lo que A y B suman los otros 90 grados, de tal manera que el ángulo B es igual a 90 grados menos el valor del ángulo A. Entonces B es igual a 90 grados menos 61 grados, 41 minutos, 57.28 segundos, quedando finalmente que el ángulo B es igual a 28 grados, 18 minutos, 2.72 segundos. Veamos otro ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo DEF, del cual se sabe que la hipotenusa mide 16 unidades y que el ángulo F tiene una magnitud de 82 grados. Tenemos que encontrar entonces la medida de los catetos y el valor del ángulo D. En este caso, no podemos iniciar utilizando el teorema de Pitágoras, ya que tenemos dos incógnitas, pero sí podemos obtener el valor del ángulo D, ya que el ángulo D más el ángulo F nos deben dar 90 grados. Entonces, el ángulo D es igual a 90 grados menos el valor del ángulo F, esto es 90 grados menos 82 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo D es 8 grados. Ahora vamos a buscar el valor de los catetos. Empecemos por buscar el valor del cateto F. Si tomamos como referencia el ángulo F, la razón trigonométrica que relaciona a ese ángulo, la hipotenusa y el cateto F, es seno del ángulo, ya que seno de F es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, que seno de 82 grados es igual a F sobre 16. Despejamos F y tenemos que es igual a 16 por seno de 82 grados. Realizamos la operación y nos queda que F es igual a 15.84 unidades.
Por último, buscamos el valor del cateto D. Y este ya lo podemos obtener por medio del teorema de Pitágoras, que para este triángulo sería que E cuadrada es igual a D cuadrada más F cuadrada. Despejamos D cuadrada y tenemos que D cuadrada es igual a 16 al cuadrado menos 15.84 al cuadrado. Esto queda como D cuadrada igual a 256 menos 250.91, que al restar nos queda D cuadrada igual a 5.09. Obtenemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y tenemos que el cateto D mide 2.26 unidades. Una vez visto los procesos para resolver triángulos rectángulos, pasaremos a la modelación. Es decir, aplicaremos los triángulos rectángulos en situaciones cotidianas. En este tipo de situaciones se hace referencia al ángulo de elevación o al ángulo de depresión. Dejemos en claro en qué consiste cada uno. Cuando un observador dirige su vista hacia arriba para ver un objeto, el ángulo con respecto a la horizontal para mirar dicho objeto es el ángulo de elevación. Y cuando el observador dirige su vista hacia abajo para ver un objeto, el ángulo con respecto a la horizontal para mirar a ese objeto se llama ángulo de depresión. Aclarados estos conceptos, veamos el siguiente ejemplo. Un edificio proyecta una sombra de 128 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? En la figura podemos observar que se forma un triángulo rectángulo, ya que el suelo y la pared del edificio forman el ángulo recto. La sombra de 128 metros es un cateto. Del punto donde termina la sombra hacia el Sol tenemos el ángulo de elevación de 25 grados. Y la línea imaginaria que une el punto donde termina la sombra y el punto más alto del edificio es la hipotenusa. Lo que estamos buscando es la altura del edificio, la cual corresponde al cateto opuesto al ángulo que tenemos como dato. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y al adyacente es la tangente, puesto que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo los valores, nos queda que tangente de 25 grados es igual a la altura A entre 128. Despejamos A y tenemos que es igual a 128 por la tangente de 25 grados. Por lo tanto, A es igual a 59.69 metros. Veamos otro ejemplo. Desde un faro a una altura de 60 metros, se observa con un ángulo de depresión de 10 grados 47 minutos un barco en el agua. ¿Cuál es la distancia del barco a la base del faro? En la figura podemos ver la trayectoria de la visualización del faro hacia el barco, y el ángulo de depresión es el mismo que se forma entre el agua y esta línea. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo en donde el faro y el agua forman el ángulo recto. La altura del faro, 60 metros, es el cateto opuesto al ángulo de 10 grados 47 minutos. Y lo que necesitamos encontrar es el cateto adyacente a este ángulo, al que llamaremos X. Nuevamente usamos la tangente, pues es la razón de cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos los datos y tenemos que tangente de 10 grados 47 minutos es igual a 60 sobre X. Despejamos X y tenemos que X es igual a 60 entre tangente de 10 grados 47 minutos. Para finalmente tener que la distancia X es igual a 315.03 metros. Hagamos un último problema. Se apoya una escalera contra el borde superior de una barda. Si el pie de la escalera forma un ángulo de 54 grados con el piso y existe 1 metro de distancia entre la base de la barda y la base de la escalera, ¿cuál es la longitud de la escalera? En la figura podemos ver que nuevamente se forma un triángulo rectángulo. El piso y la barda forman el ángulo recto.
La escalera y el piso forman los 54 grados. La distancia entre el pie de la escalera y la base de la barda es el cateto adyacente al ángulo de 54 grados. Y la longitud de la escalera es la hipotenusa, que es la longitud que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos que relacionar ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. La razón trigonométrica que nos funciona entonces es coseno, ya que es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que coseno de 54 grados es igual a 1 entre h. Despejamos h y tenemos que es igual a 1 entre coseno de 54. Así que h es igual a 1.7 metros. Hemos llegado al final de este tutorial. En él vimos los últimos temas de la etapa 3, los cuales fueron la resolución de triángulos rectángulos y su aplicación en contextos de la vida cotidiana. Te sugerimos ahora realizar las actividades de aprendizaje de tu libro de texto para que sigas practicando y puedas así, sin problema, realizar las actividades que son designadas para subir anexos. ¡Éxito en lo que viene!